Bienvenido a una nueva historia de terror y misterio. Prepárate para un viaje que te dejará comprometido y asustado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para obtener informes de suspensión más oscuros y detallados. Aquí, cada historia es un paso más hacia lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comencemos. En lo profundo del pueblo de San Marcos, las historias sobre Don Fidel se mezclaban con misterio y miedo. Era más que un hombre corriente, era el santo, el guardián de los espíritus que protegían al pueblo, pero también de los que despertaban miedo entre los habitantes. Don Fidel fue respetado, pero nunca aceptado del todo. Para algunos, fue un salvador, para otros, un hombre que se enfrentó a fuerzas oscuras. Un pequeño pueblo, aislado entre montañas y rodeado de densos bosques, parecía un lugar olvidado por el tiempo, donde lo sobrenatural y el mundo se entrelazaban. Fue en este escenario que Artemio, un joven con sed de conocimiento y una valentía inusual, se cruzó con Don Fidel. Desde su primer encuentro, el hacedor de santos vio algo en el niño que pocos notaron, una chispa de curiosidad y una voluntad de enfrentar lo que no se podía ver. Por invitación de Don Fidel, Artemio comenzó a visitar la finca, un lugar lleno de símbolos, velas y una atmósfera cargada. Allí, el hacedor de santos le enseñó a Artemio los secretos de la santería, revelándole un mundo donde las energías y los espíritus ancestrales convivían con los vivos. Poco a poco, Artemio fue conociendo a los tres espíritus guardianes que Don Fidel mantenía bajo su control. Silvio, el espíritu vengativo, fiel a quienes lo invocaban para que se hiciera justicia. Clarita, una inocente marcada por el dolor, cuya presencia traía pena a los corazones impuros. Y Fidencio, la fuerza de destrucción, invocada solo en momentos de extrema necesidad. La responsabilidad de manipular estos espíritus no era pequeña, y Don Fidel sabía que su poder comprometía el compromiso y el coraje. A lo largo de sus visitas, Artemio se debatía entre quedar fascinado por ese poder y recibir las consecuencias. Veía a Don Fidel como un mentor, pero también temía el precio que la santería cobraba a quienes se atrevían a traspasar sus límites. Y fue así como, poco a poco, Artemio empezó a profundizar en los oscuros misterios de la finca, siguiendo los rituales y aceptando los desafíos del santo. Con el tiempo, Don Fidel se dio cuenta de que su salud empeoraba y que se acercaba el momento de transmitir su legado. La historia de Artemio no sería la de un mero aprendizaje, sino la de alguien destinado a llevar el peso de la santería y proteger los secretos que mantienen el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. El pueblo de San Marcos fue un lugar marcado por el aislamiento y la sencillez. Artesanos, agricultores y comerciantes constituían una pequeña población que dependía unos de otros para sobrevivir. Entre los habitantes, sin embargo, había una figura singular que todos conocían, pero pocos se atrevían a acercarse: Don Fidel, el santógrafo. Los vecinos evitaban decir su nombre en voz alta y susurraban historias sobre sus hazañas, sobre cómo tenía poderes que no pertenecían a este mundo. Para muchos, Don Fidel era un misterio, un cruce entre un sanador y un hechicero, con habilidades que nadie entendía del todo. Una tarde, Artemio regresaba a su casa después de un largo día de trabajo en el campo, cuando vio a lo lejos una sombra alta e imponente. Era Don Fidel, de pie junto a un antiguo portón de hierro, mirándolo con ojos que nunca dejaban de penetrarle el alma. La presencia del santomero intimidaba, pero la curiosidad de Artemio era mayor. Con pasos vacilantes avanzaba, mientras Don Fidel lo miraba con mirada enigmática. «Tienes algo especial», dijo Don Fidel con voz grave y profunda. «Un fuego que menos posee, y que puede ser a la vez su fuerza y su ruina». Artemio, confundido, dijo lo que quería decir con eso el hacedor de santos. Don Fidel sonrió levemente y lo invitó a visitar su finca esa noche. Explicó que había cosas que Artemio probablemente entendía, pero que no se podían discutir aquí, a la luz del día. Artemio vaciló. El pueblo estaba lleno de historias sobre Don Fidel y los peligros que acechaban a cualquiera que se acercara demasiado a él. Sin embargo, algo dentro de él, una mezcla de curiosidad y coraje, lo empujó a aceptar la invitación. Sabía que una vez que entrara en la granja, cruzaría una línea invisible de la que tal vez no hubiera retorno. Más tarde esa noche, Artemio caminó hasta la finca de Don Fidel. La mansión parecía casi viva bajo la luz de la luna, y el silencio a su alrededor creaba una atmósfera densa y enigmática. Cuando llegó a la puerta, Don Fidel lo esperaba sosteniendo una vela que iluminaba solo parcialmente su rostro. Hizo entrar a Artemio y lo guió a través de pasillos oscuros y misteriosos hasta una habitación decorada con velas, amuletos y símbolos grabados en las paredes. Don Fidel le explicó a Artemio que poseía habilidades y conexiones espirituales que pocos entendían y que su vida había estado dedicada a controlar fuerzas más allá del entendimiento humano. En este mundo, Artemio,
Hay poderes que habitan entre nosotros, fuerzas que protegen y destruyen. Se necesita coraje y sabiduría para aprender a lidiar con ellos. Artemio escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, sintiéndose atraído y al mismo tiempo temeroso de la dimensión de lo que don Fidel compartía. Por la noche, Artemio dio el primer paso hacia el mundo de la santería, cruzó un límite invisible y aceptó el inicio de un viaje que transformaría su vida para siempre. La presencia de don Fidel, imponente y al mismo tiempo fascinante, se convertirá en su guía y su desafío, en un camino marcado por secretos, rituales y fuerzas que aún apenas comprende. Luego de la primera noche en la finca, Artemio se sintió atraído por don Fidel y todo lo que representaba aquel misterioso mundo. Continuó visitando el santuario, ansioso por aprender más sobre las fuerzas que el hombre invocaba y dominaba con tanto rigor. En una de estas visitas, don Fidel decidió revelarle a Artemio un profundo secreto, algo que él decía compartir, sus espíritus guardianes. Esa noche, don Fidel llevó a Artemio a una habitación cerrada con llave en la parte más aislada de la finca. Antes de abrir la puerta, se volvió hacia el joven y le anunció: «Lo que ves aquí no es para los débiles de corazón. Exige respeto y comprensión, porque estos espíritus son a la vez nuestros protectores y nuestros jueces». Artemio tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras del santógrafo, pero se mantuvo firme. La curiosidad era mayor que el miedo. Al abrir la puerta, don Fidel encendió varias velas que iluminaron la habitación. En el centro había 3 recipientes adornados con símbolos y sellados con sellos de cera roja. «Estos son los espíritus que guían y protegen la finca», explicó el santoral. «Cada uno de ellos tiene una fuerza distinta, una energía única que puede salvar o destruir». Empezó a presentarle a Silvio, el espíritu de venganza. «A Silvio se invoca cuando hay injusticias y hombres que necesitan ser reparados», dijo don Fidel. «Busca justicia para quienes han sido agraviados, pero su furia es intensa. Una vez liberado, actúa con determinación implacable». Don Fidel sostuvo con cuidado el recipiente de Silvio, como si respetara la presencia en su interior. Artemio sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba el sello que mantenía contenido al espíritu. Luego, don Fidel presentó a Clarita, el espíritu de la inocencia herida. «Clarita representa a quienes han sido víctimas de crueldad y abuso», dijo. «Su energía está cargada de dolor y melancolía, y su presencia trae angustia a los corazones de los impuros». El aura alrededor del recipiente de Clarita parecía más suave, pero aún así emanaba un intenso peso emocional. Artemio notó que, al hablar de ella, don Fidel mostraba una mirada más compasiva. Finalmente, el hacedor de santos reveló a Fidencio, el espíritu de destrucción. «Fidencio es la fuerza más peligrosa de todas», dijo don Fidel en tono serio. «Se le invoca en momentos extremos, cuando no queda más remedio que el aniquilamiento. Fidencio no distingue entre enemigos, logró todo lo que encontró en su camino». El sello de confianza se sentía más grueso y sólido, como si fuera necesaria una mayor moderación para mantenerlo aprisionado. Artemio notó que el propio don Fidel mantenía una prudente distancia de aquel destinatario. Mientras Artemio asimilaba la presencia de los 3 espíritus, don Fidel lo miró profundamente a los ojos. «Controlar estos espíritus requiere disciplina, coraje y, sobre todo, firmeza de corazón», anunció. «Si te debilitas, es posible que se vuelvan contra ti, porque solo son leales a la verdad que sostienen». El joven sintió el peso de la responsabilidad que esto representaba y comprendió que la santería no era un juego, fue un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. Al final de esa noche, Artemio salió de una granja con una nueva percepción del mundo que lo rodeaba. Estaba en un camino peligroso, donde cada paso requería coraje y compromiso absoluto. La revelación de los espíritus guardianes marcaría el inicio de una relación con lo sobrenatural que nunca podría romper. Los días de aprendizaje con don Fidel comenzaron a dejar una profunda huella en Artemio, quien profundizó cada vez más en las prácticas de la santería y los misterios de los espíritus guardianes. Una noche, mientras ayudaba a don Fidel a organizar los amuletos y preparar las hierbas para un nuevo ritual, escuché unos intensos golpes en la puerta. Al abrirla se encontraron con don Anselmo, el carnicero del pueblo, con el rostro marcado por la ira y la desesperación. Don Anselmo entró apresuradamente, llevando las manos un pañuelo doblado y apretado con fuerza, como si fuera su última esperanza. «Don Fidel», comentó con voz temblorosa, «necesito su ayuda. Se trata de mi hermano Pacorro». Don Anselmo miró al suelo con los ojos ardiendo de furia. «Él destruyó mi vida. Me robó a mi esposa y me está quitando todos mis clientes. Necesito justicia, no, necesito venganza». Don Fidel observó a Anselmo en silencio, analizando sus palabras con mirada calculadora. Sabía que solicitudes como esas tenían consecuencias y riesgos.
La venganza es una elección peligrosa, Anselmo, dijo el santomero en tono serio. No hay retorno. Una vez iniciado, el proceso continúa hasta el final. El precio que cobra la santería es alto y el costo es mayor que el material. Anselmo accedió, demostrando que estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ver sufrir a su hermano. Don Fidel pidió a Anselmo que dejara el pañuelo de Pacorro en el altar, explicándole que necesitaría un objeto que llevara la esencia de su hermano para realizar el ritual de venganza. Artemio observó en silencio, absorbiendo cada detalle. Sabía que estaba a punto de presenciar algo que sobrepasaba todos los límites de lo que imaginaba posible. Cuando Anselmo dejó el pañuelo, don Fidel lo guió hacia afuera y, antes de cerrar la puerta, anunció: «Se cumplirá lo que pediste, pero el precio estará más allá de lo que puedas imaginar». Tras la partida de Anselmo, don Fidel llamó a Artemio para que lo acompañara a la cueva donde realizaría el ritual. «Hoy comprenderán la verdadera fuerza de la confianza», dijo con expresión solemne. Artemio siente el peso de la responsabilidad cuando escucha el nombre del espíritu más peligroso de los tres guardianes. Sabía que Fidencio no era una fuerza a la que se podía invocar sin razón, su presencia provocó destrucción y venganza implacable. Al llegar a la cueva, don Fidel preparó el altar con velas y símbolos protectores. Colocó el pañuelo de Pacorro en el centro y comenzó a cantar en un idioma antiguo, mientras las llamas de las velas oscilaban como reaccionando a la energía que se acumulaba en el aire. Poco a poco, Artemio sintió que una presencia tan oscura y opresiva se formaba a su alrededor, y supo que Fidencio había sido convocado. El espíritu de destrucción, invisible a simple vista, parecía envuelto en el pañuelo sobre el altar, y don Fidel intensificó el canto hasta que el silencio absoluto se apoderó de la cueva. Con un último gesto, el hacedor de santos selló el ritual y murmuró: «Ya está». Artemio, que observa todo con una mezcla de fascinación y terror, siente el impacto del ritual. Sabía que a partir de ese momento el destino de Pacorro estaba echado. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte de Pacorro se difundió por todo el pueblo. Lo encontraron estrangulado, con una expresión de horror en el rostro, como si hubiera presenciado algo más allá de toda comprensión. Artemio, todavía atormentado por lo que había presenciado, comenzó a comprender la profundidad del poder de don Fidel y lo peligrosa que podía ser la santería. Ahora comprende que lidiar con los espíritus era un camino sin retorno y que cada elección pasó factura. La noticia de la muerte de Pacorro tuvo un profundo impacto en el pueblo. Aunque nadie pudo demostrarlo, muchos susurraron que don Fidel y sus misteriosos poderes estaban detrás del trágico final del hombre. Incluso entre quienes respetaban al santo, creció un nuevo tipo de miedo, y las miradas sospechosas y las puertas cerradas en presencia de don Fidel se hicieron comunes. Para Artemio, este cambio de atmósfera fue palpable y comenzó a darse cuenta de que su relación con don Fidel tenía implicaciones que iban mucho más allá de aprender sobre la santería. Esa noche, al regresar a la finca para otra lección, Artemio sintió el peso de sus propias dudas. ¿Qué logró realmente al seguir los pasos de don Fidel? El poder de invocar a los espíritus para que protegieran pero también para que destruyeran era una responsabilidad que pocos estarían interesados en asumir. Al cruzar el portón de la finca, fue recibido por el santomero, quien inmediatamente recibió la expresión inquieta de Artemio. «Veo que estás confundido, joven», dijo don Fidel, con una leve sonrisa. «La santería no es un camino fácil. Requiere decisiones difíciles y un compromiso con la verdad, incluso cuando esa verdad es oscura». Artemio estuvo de acuerdo, pero sus dudas quedaron disipadas. Quería comprender mejor el costo de la práctica, lo que finalmente logró hacer frente a fuerzas tan poderosas. Don Fidel lo convirtió en una pequeña habitación donde se guardaba el altar de Fidencio, aún con los restos de energía del reciente ritual. «Lo que le hicimos a Pacorro fue, sí, un acto de venganza», explicó don Fidel. «Pero también fue una lección. Pacorro optó por traicionar a su hermano y Anselmo optó por buscar justicia. Y simplemente ayudamos a tomar esa decisión». Aquellas palabras resonaron en Artemio, quien entendió que, para don Fidel, la santería no era la responsable de la muerte de Pacorro, sino una herramienta que hacía posible un resultado final. Sin embargo, el peso del acto nunca abandonó su mente. Cuestionó a don Fidel sobre el impacto de invocar a Fidencio, un espíritu tan destructivo. El santo hacedor, con mirada firme, respondió: «Por eso son pocos los elegidos para llevar este poder. Cada invocación es una decisión que no se puede deshacer, y el peso de la misma recae en quienes deciden actuar». Una noche continua, y don Fidel comenzó a enseñarle a Artemio sobre los límites de los espíritus guardianes y cómo cada uno de ellos representaba no solo una fuerza, sino una elección. Silvio, Clarita y Fidencio no eran solo entidades, eran reflejos de decisiones humanas, venganza, inocencia y destrucción. Al invocar un espíritu, el hacedor de santos no solo usaba su poder,
sino que también se convertía en parte del destino de quien lo llamaba. Artemio respondió con atención, pero todavía había un sentimiento de inquietud en su corazón. En el fondo, temía que la búsqueda de venganza, justicia o protección pudiera convertirse en un ciclo interminable, del que él mismo no podría escapar. Pero al mismo tiempo sabía que la única manera de entender verdaderamente la santería era continuar al lado de don Fidel, enfrentando cada desafío y afrontando las consecuencias. Esa noche, cuando regresó a casa, Artemio no pudo dormir. La imagen de Pacorro muerto, la mirada furiosa de Anselmo y el poder de Fidencio se entrelazaban en su mente. Sabía que estaba recorriendo un camino peligroso, donde cada paso lo acercaba a un poder mayor, pero también a una soledad profunda y decisiva. Conforme fue pasando el tiempo, Artemio se sumergió cada vez más en las enseñanzas de don Fidel. Con cada lección, sintió el peso de la santería y comprendió mejor la profundidad y el poder de los espíritus guardianes. Tras el episodio de Fidencio, el espíritu de destrucción, Artemio se volvió más cauteloso. Sabía que una vez liberadas, las energías de los guardianes no podían contenerse y que cualquier invocación era un punto sin retorno. Aún así, la fascinación y la curiosidad lo mantuvieron atado al santo y a la finca, donde le aguardaban más secretos. Una tarde, mientras organizaba los amuletos y preparaba el altar con don Fidel, Artemio habló de Clarita, el espíritu de la inocencia herida. Su nombre despertó en él una especie de tristeza que aún no entendía. Hasta entonces había aprendido sobre Silvio, el espíritu de venganza, y había sido testigo del poder devastador de Fidencio, pero no sabía nada sobre Clarita y su historia. Don Fidel, al notar el interés de Artemio, detuvo lo que estaba haciendo y lo invitó a sentarse a su lado. Clarita no es como las demás, comentó don Fidel, en tono sombrío. Ella representa el dolor de quienes fueron heridos y motivo, víctimas de crueldad y abandono. Clarita era una dulce niña llena de sueños, pero su vida fue arrebatada brutalmente y su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el siguiente. Su energía está llena de tristeza y anhelo, y su presencia tiene el poder de hacer que la gente enfrente el dolor que han causado a los inocentes. Don Fidel le dijo a Artemio que Clarita solo era invocada en situaciones especiales, cuando el pedido implicaba la búsqueda de protección o cuando era necesario enfrentar a alguien que cometía un acto de crueldad. Su espíritu, aunque no destructivo como el de Fidencio, poseía una intensidad emocional que podía romper hasta el corazón más soportable. Clarita hace que sus objetivos se ahoguen en su propio dolor y crítica, un castigo sutil pero devastador. Un día, una mujer del pueblo llegó desesperada a don Fidel. Su marido la trataba con desprecio y la había engañado repetidamente, dejándola en una situación de humillación y desesperación. Ella no buscó venganza, sino protección del tormento que experimentó. Don Fidel vio ese pedido como una oportunidad para que Artemio entendiera la esencia de Clarita. Llamó al joven y le explicó el ritual necesario para invocar el espíritu de la inocencia ofendida. Artemio preparó el altar, colocando un amuleto protector y una muñeca que simbolizaba a Clarita. Cuando comenzó el ritual, un sentimiento de tristeza llenó la habitación. El ambiente se volvió pesado, lleno de lágrimas y recuerdos de sufrimiento. Mientras las velas parpadeaban, Artemio sintió una presencia suave pero firme y se dio cuenta de que Clarita había respondido al llamado. La mujer, que había estado observando en silencio, comenzó a llorar cuando una sensación de respiro y paz se apoderó de su corazón. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sentía que algo la protegía, algo más fuerte que el miedo y la desesperación que cargaba. Don Fidel le explicó a Artemio que el espíritu de Clarita le había proporcionado a su esposa una especie de escudo emocional, algo que la haría resistente a los insultos de su marido. En los días siguientes, la mujer empezó a fortalecerse, enfrentando a su marido con dignidad y coraje. El hombre, que antes la había humillado, ahora evitaba cruzarse en su camino, como si algo lo intimidara. Artemio, al ver el efecto de Clarita en la vida de aquella mujer, sintiendo una confusión de compasión y respeto al espíritu. A diferencia de Fidencio o Silvio, Clarita no trae destrucción ni venganza, ella trajo fuerza a quienes más la necesitaban. Esa noche, Artemio regresó a casa con una nueva comprensión de la santería. Él ve que a pesar de su lado oscuro, ella también puede ofrecer protección y esperanza. Y con eso, entendí cada vez más la complejidad de las enseñanzas de don Fidel, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban formando un camino lleno de opciones y sacrificios. Después del ritual con Clarita, Artemio comenzó a darse cuenta de que cada espíritu guardián tenía una profundidad única, representando intensas emociones humanas. Las enseñanzas de don Fidel guiaron a través de cada uno de estos aspectos, y Artemio sintió que estaba cada vez más enredado en la esencia oscura y compleja de la santería. Pero, a medida que aumentaban sus conocimientos, también aumentaba el interés de los habitantes del pueblo, que buscaban a don Fidel no solo en busca de ayuda, sino también de venganza y poder. Fue una noche lluviosa que un hombre desconocido apareció en la finca.
Llevaba un sombrero ancho que le cubría el rostro y sostenía una colección de flores marchitas. Su expresión era oscura y sus ojos mostraban un cansancio confundido con odio. Don Fidel recibió al visitante y lo invitó a la sala donde solía atender los casos más delicados. Artemio, observando todo en silencio, sintió un escalofrío al darse cuenta de la intensidad del aura de aquel hombre. Era alguien profundamente marcado por el dolor. «Mi nombre es Jacinto», dijo el visitante, su voz casi un susurro. «Lo perdí todo por culpa de un hombre corrupto y cruel. Se apoderó de mi tierra, humilló a mi familia y destruyó mi medio de vida. Mi esposa enfermó de pena, mis hijos pasaron hambre y a mí me echaron de mi propia casa. Don Fidel, necesito su ayuda. Quiero vengarme del hombre que me hizo perderlo todo». Don Fidel miró atentamente a Jacinto, evaluando su pedido. El hacedor de santos sabía bien el tipo de peso que tenía la venganza. Sabía que invocar a Silvio, el espíritu de venganza, traería consecuencias definitivas y a menudo trágicas. Sin embargo, consideró que Jacinto estaba listo para asumir el costo. Dirigiéndose a Artemio, Don Fidel le indicó que le ayudaría con el ritual, una forma de enseñarle sobre las profundidades y los peligros de la venganza. Juntos prepararon el altar. En el centro colocaron un objeto personal de Jacinto, un amuleto que le había regalado su esposa en un momento de felicidad. «Es importante que la energía de quienes piden venganza esté aquí», explicó Don Fidel a Artemio. «La venganza es un intercambio, una marca que exige la implicación total del corazón y del alma». Artemio absorbió cada palabra, sintiendo el peso del ritual que estaba a punto de presenciar. Cuando se encendieron las velas y comenzaron los cánticos, se sintió la presencia de Silvio. El aire en la habitación se volvió espeso y una sensación de tensión creciente envolvió la habitación. Jacinto permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban de profundo odio, y Artemio observó que ese era el verdadero combustible de la invocación. Al finalizar el ritual, Don Fidel selló el pedido con una breve frase: «Hecho está». A la mañana siguiente, la noticia se difundió rápidamente por todo el pueblo. El hombre que tomará las tierras de Jacinto fue encontrado sin vida, con el rostro marcado por una expresión de absoluto terror. Artemio sintió un escalofrío al escuchar el relato de los vecinos, quienes murmuraban sobre el rostro desfigurado de la víctima, como si hubiera presenciado algo del otro mundo antes de morir. Jacinto, al enterarse de la muerte del enemigo, guardó silencio, pero su mirada indicaba oscura satisfacción. Pese a haber logrado su venganza, la expresión de Jacinto reflejaba algo más allá de la ruptura. Artemio se da cuenta de que, al buscar venganza, Jacinto había abierto una puerta en su corazón que nunca podría cerrarse. No se libera de su dolor, más bien, parecía haber abrazado una nueva forma de oscuridad. Don Fidel le explicó a Artemio que la venganza no era un camino hacia la redención. Silvio es poderoso y despiadado, pero quien lo invoca también paga un precio. Jacinto nunca volverá a ser el mismo. Artemio salió esa noche con una sensación de inquietud. Comenzó a cuestionar hasta qué punto se podía utilizar el poder de la santería sin consecuencias irreparables. En su mente quedó grabada la imagen de Jacinto, consumido por el deseo de venganza, como un recordatorio de que el camino que siguió estaba hecho de sombras y decisiones que podían moldear su alma. Después de presenciar la huella dejada por la venganza de Silvio, Artemio comenzó a ver la santería con un respeto aún más profundo y con un toque de aceptación. Cada ritual, cada invocación, parecía involucrar a quienes buscaban el poder de Don Fidel en un ciclo de consecuencias y pérdidas. Pero la santería no se trataba solo de destrucción y venganza, también ofrecía protección a los necesitados, y Artemio estaba a punto de descubrir el poder que Clarita, el espíritu de la inocencia, podía ofrecer. Una tarde, apareció en la finca una joven llamada Isabella. Era una niña humilde, de apariencia frágil y marcas de sufrimiento en el rostro. Con voz temblorosa, contó su historia a Don Fidel y a Artemio. Un hombre influyente del pueblo se había aprovechado de su situación vulnerable, amenazándola para conseguir lo que quería y difundiendo rumores que destrozaban su reputación. Isabela vivía bajo un acoso constante, aislada y aterrorizada, sin nadie a quien recurrir. Don Fidel escuchó su relato en silencio, y cuando ella terminó, se dirigió a Artemio y le dijo: «Clarita es el espíritu que guía y sostiene a los agraviados. No duele, pero trae justicia al revelar el dolor y la verdad». Artemio, aunque todavía prefiere el ritual con Silvio, sabía que Clarita era diferente. Sintió que el espíritu de inocencia llevaba una energía menos agresiva pero igualmente poderosa, y que su presencia ofrecía un tipo especial de fuerza. Esa noche prepararon el altar para invocar a Clarita. Don Fidel ordenó a Artemio que colocara en el altar una cinta blanca, que simbolizaba la pureza y dignidad de Isabela. Al lado de la cinta coloqué un pequeño espejo, reflejando la intención de hacerle ver al agresor de Isabela el dolor que le había causado.
Clarita tiene el poder de confrontar a la gente con sus propias acciones, explicó Don Fidel. Muestra el reflejo de sus pecados, haciéndoles imposible ocultar las verdades que ignoran. Cuando comenzó el ritual, el aire de la habitación se volvió frío y silencioso. Artemio sintió una presencia suave pero profundamente intensa. A diferencia de la fuerza brutal de Fidencio o de la furia de Silvio, Clarita parecía envuelta en el espacio por una tristeza silenciosa, un lamento que no podía ser ignorado. Isabela, que observaba el ritual con ojos emocionados, sintió una ligereza en el corazón, como si le estuvieran quitando parte de su carga. A la mañana siguiente, el pueblo se vio sorprendido por un hecho inesperado. El hombre que atormentaba a Isabela fue visto en público perturbado y desorientado. Murmuraba cosas inconexas y parecía atormentado, evitando mirar a la gente directamente a los ojos. Era como si viera en todos los que le rodeaban un reflejo de sus propios actos, manifestándose el peso de su culpa en cada mirada. Nadie sabía con certeza qué había sucedido, pero el hombre, atormentado por lo que vio, abandonó el pueblo unos días después, incapaz de soportar la verdad que lo perseguía. Isabella, a su vez, experimentó una paz que no había sentido en mucho tiempo. La presencia de Clarita parecía haber devuelto algo dentro de ella, la confianza, la dignidad y la fuerza para seguir adelante. Artemio, al observar esta transformación, comprendió que Clarita poseía una especie de poder redentor, capaz de proteger a los inocentes sin provocar la destrucción total de sus enemigos. Fue una justicia silenciosa pero devastadora. Para Don Fidel, la santería era un equilibrio entre la oscuridad y la luz, y cada espíritu representaba un aspecto esencial de la condición humana. Clarita recordó a todos que hasta la persona más inocente tiene la fuerza de transformar el dolor en resistencia. Artemio, una vez más, dejó aquel ritual con una profunda lección. La santería no era solo una fuerza de venganza y castigo, sino también de protección y dignidad. Esa noche, al salir de la finca, sintió que llevaba consigo una responsabilidad mayor que cualquier poder que pudiera adquirir. Los meses al lado de Don Fidel le enseñaron a Artemio más de lo que podría haber imaginado. Ahora comprendió el papel de cada espíritu guardián y supo invocarlos con respeto y precaución. Pero, con el paso del tiempo, Don Fidel comenzó a dar signos de cansancio y fragilidad. El hacedor de santos, antes fuerte e imponente, ahora estaba abatido e introspectivo. Un día llamó a Artemio para conversar en el salón principal de la finca y el joven supo que algo importante se avecinaba. Artemio, comenzó Don Fidel, con una mirada profunda y seria, mi tiempo llega a su fin. No hay nadie que pueda burlar a la muerte para siempre y yo estoy preparado para lo que me espera. Pero hay una última tarea que debo completar y quiero que te quedes a mi lado para aprender y, algún día, tal vez ocupar mi lugar. Artemio, con el corazón acelerado, aceptó la responsabilidad, sintiendo el peso de aquellas palabras. La tarea final consiste en convocar a 3 espíritus al mismo tiempo, algo que Artemio nunca había presenciado. Don Fidel explicó que se trataba de una ceremonia para sellar su destino y transferir sus responsabilidades. Cada espíritu lleva una parte de mí, explicó el santorista. Silvio representa las luchas que luché, Clarita conserva la inocencia que una vez perdí y Fidencio, la destrucción que enfrenté para sobrevivir. Esa noche, Artemio ayudó a Don Fidel a preparar el altar, colocando los símbolos de cada espíritu en lugares específicos, formando un triángulo alrededor del santuario. Cuando se encendieron las velas y comenzó el canto, una energía poderosa y única llenó la habitación. Artemio sintió una presencia intensa y mezclada, como si los 3 espíritus se hicieran uno, proyectando una fuerza que desafiaba la realidad misma. Silvio fue el primero en hablar, con una energía intensa y pesada, representando el peso de las batallas y venganzas que cargó Don Fidel a lo largo de su vida. Artemio vio una expresión de dolor en el rostro del hacedor de santos, pero también era fácilmente accesible, como si estuviera en paz con las peleas que habían librado. Poco después, Clarita tomó forma, emanando una profunda tristeza, recordándole las pérdidas y sacrificios. Don Fidel la miró con tierna mirada, como si viera en ella la última chispa de su propia inocencia. Finalmente, Fidencio se manifestó con una aura oscura y destructiva, rodeando al santo y proyectando una sensación de fin. Artemio sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de la intensidad del ánimo, pero vio que Don Fidel no retrocedía. Se enfrentó a Fidencio con la misma determinación de siempre, aceptando la oscuridad que acompaña al poder. Cuando terminó el ritual, Don Fidel estaba exhausto. Con voz débil, le entregó a Artemio un pequeño amuleto, explicándole que lo conectaría con los espíritus guardianes y garantizaría su protección y guía. Ahora eres el guardián de la santería, dijo con una última sonrisa. Recordad que el poder es a la vez una victoria y una maldición. Úselo sabiamente. En los días siguientes, Don Fidel se fue consumiendo hasta que, una noche silenciosa, partió de este mundo.
Artemio sintió una profunda pérdida, pero sabía que la santería y los espíritus guardianes ahora eran su responsabilidad. Hereda la granja, el altar y, lo más importante, la carga de mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos, entre la venganza y la protección, entre la destrucción y la inocencia. A partir de ese día, Artemio comprendió que su suerte estaba echada. Ahora era el nuevo hacedor de santos y los espíritus de Silvio, Clarita y Fidencio lo acompañarían en cada paso que diera. Assim, Artemio herdou não apenas a facenda e os espíritos guardioes, mas também o legado de Dom Fidel, tornándose o novo santeiro do Vilarejo. Ele sabia que seu camino sería solitario, carregado de responsabilidade e marcado pela presença dos espíritos que agora o acompañaban en cada paso. Silvio, Clarita e Fidencio facían parte dele, cada refletindo uma fez da santería que ele precisaría dominar e respeitar. Os habitantes do Vilarejo, no entanto, logo perseveram uma mudanca. Artemio, antes de jovem aprendiz, pasou a ser visto como novo guardião, alguém que carregaba o mesmo poder misterioso que día fez con que temesen Dom Fidel. Mas había algo diferente en Artemio. Ele não tinha a mesma frieza de seu mentor e, en vez disso, mostraba equilibrio entre compaixão e firmeza, uma promessa de que a santería, en suas mãos, poderia seguir camino menos sombrío. Ainda assim, o poder dos espíritos guardioes incluía tributos, e a cada nova invocacao, Artemio era confrontado pelas decisões de quem vina a ele en busca de vingança, protecao ou redencao. E a verdade é que, mesmo com todos os ensinamentos de Dom Fidel, ele sabia que aquele era camino sen volta. Cada ritual que realizaba ou aproximaba ainda máis das energías que permeiam o mundo dos vivos e dos mortos, e ele nunca poderia se salvar completamente dese destino. E então, uma noite, enquanto Artemio se preparaba para dormir, ouviu uma sugestão vinda do altar. Era uma voz antiga, suave e ao mesmo tempo perturbadora, como se viese de outro plano. Ele não reconheceu a voz, mas sabia que o chamado não poderia ser ignorado. Seria novo espírito tentando se comunicar? Ou talvez algum segredo de Dom Fidel que ainda permaneca escondido na fazenda? A verdade era que Artemio não podia descansar, ele ainda tinha muito a descobrir. É aqui que nossa história termina, ou será que apenas começa? A jornada de Artemio está longe de acabar, e a cada paso ele se aprofunda máis nos misterios da santería. Se você quiser saber o que máis o espera e acompañar outras historias de arrepiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nosos próximos videos. Temos muito máis historias de terror, misterio e magia à sua espera. E lembre-se, este é apenas o começo de uma série de relatos que vai desafiar sua coragem e aticar sua curiosidade. Então, fique atento, quem sabe o próximo chamado dos espíritos não será para você. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de misterios y aventuras. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y por supuesto, dale me gusta y sigue el canal de Palabras en Susurro para recibir notificaciones de próximos videos y seguir explorando nuevas historias con nosotros. ¡Hasta la próxima!